Hola chicos de octavo, espero se encuentren muy bien. Bueno, ya este es el inicio del cuarto periodo, el último periodo. Yo sé que ha sido un año extraño, un año difícil, pero la idea es que ya terminemos este periodo ya pues metiéndole la ficha al asunto y dejando que pues este año termine para que podamos iniciar el otro año de la mejor manera. Entonces, la idea es que en la guía encontrarán la temática que vamos a trabajar en este cuarto periodo, marcan cuarto periodo en su cuaderno, por supuesto, y mm, pues realizan la actividad que al final de este video les comentaré. Hablaremos hoy entonces del imperialismo. De esto no hay mucho que hablar, o sea, bueno, sí hay mucho que hablar, pero me refiero a que tal vez sea uno de los temas más hablados durante todo el bachillerato, lo escucharán más adelante. Básicamente se trata de la dominación de los países europeos sobre África. A ver, les explico esto. Eh, Habían una serie de potencias en Europa que dominaron unas colonias aquí en América. Teníamos a España, a Portugal, a Inglaterra y a los franceses. Esas eran, podríamos decir, bueno, los holandeses también alcanzaron a llegar. Esas eran las potencias que, podríamos decir, que dominaron el continente americano. Pero ¿qué pasa? Que esas potencias tenían ventaja sobre las otras porque tenían acceso al mar de manera más directa hacia este continente. Cuando empieza a surgir el capitalismo empieza a surgir finalizando todo este periodo de bueno, lo hablamos hace unos, de hecho en la clase, en clase por Zoom lo hablamos acerca del movimiento obrero y de cómo el movimiento obrero surgió por allá en el siglo XVII perdón, en el siglo XVIII. O sea que las naciones de América Latina se están independizando y en Europa ya estaba todo el capitalismo a flor de piel. O sea, ya estaban surgiendo las empresas de manera muy fuerte, el capitalismo estaba cogiendo mucha fuerza, el movimiento obrero también estaba cogiendo mucha fuerza. ¿Qué pasó? Que por allá, finalizando el siglo XIX, hubo una crisis muy tenaz en la economía europea porque las fábricas cogieron mucho impulso y produjeron demasiado. Produjeron tanto que la gente de Europa no podía consumir todo eso. Entonces, ¿qué le tocó a los países? Cerrar sus fronteras y crear una cosa que llaman aranceles. O sea, estamos en Alemania, eso lo produjeron franceses, entonces a eso hay que ponerle un impuesto para que pueda entrar aquí. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más caro y como va a ser más caro la gente no lo va a comprar, va a preferir el producto nacional. Entonces, lo que pasó fue justamente lo que les estoy diciendo, que pues se produjo tanto que pues quién lo compraba. Y además la materia prima que estaban sacando de gratis de América Latina pues ya no la recibían porque América ya había sido ya estaba independiente, o sea, a ellos les tocaba comprarla. ¿Qué hizo Europa? Pues muy fácil. De hecho, la conferencia de Berlín seguramente fue una de las conferencias más cínicas, según los registros históricos, esa es la palabra, pues fue muy cínico. ¿Y por qué fue muy cínico? Muy sencillo, porque la, porque la excusa que usaron para dominar África fue que iban a proteger África de la esclavitud, cuando históricamente Europa fue la que esclavizó a África. Entonces Europa iba a proteger a los africanos de la esclavitud, pero los europeos eran los que esclavizaban a los africanos. Entonces, ¿qué es esa vaina? Pues ¿qué hicieron? Cogieron el continente africano, como yo les he explicado en algunas ocasiones, y con un mapa del continente africano y usando prácticamente una regla, dividieron el continente africano para asignárselo a cada una de las naciones que asistieron a la conferencia de Berlín. O sea que Europa lo que hizo fue, las potencias europeas que asistieron a la conferencia de Berlín lo que hicieron fue partir África como si fuera un pastel. Y esos territorios, de hecho, si ustedes revisan África, que ese es uno de los puntos de la tarea, van a tener que ver el mapa de África y se van a dar cuenta que esas fronteras son prácticamente perfectas, como si las hubieran trazado con una regla. Pues porque las trazaron con una regla. Así fue que lo hicieron. Entonces, las naciones europeas dividen todo el territorio africano y se las asignan a cada potencia. Y ellos dicen que iban a proteger ese territorio
de la esclavitud y de la violación de derechos y demás. Pues, ¿qué hicieron cuando llegaron allá? Pues impusieron la dominación militar. Una dominación militar, eso fue lo que hicieron. Dominando, por supuesto, a esos pueblos que eran libres, eran pueblos que eran completamente libres, pero los sometieron casi que a esclavitud. Y además de eso, todos los recursos que salían de allá eran sacados hacia Europa. ¿Qué es lo más tenaz del asunto? Resulta que por esa dinámica de europea de dominación, lo que hicieron fue que no podían construirse fábricas en esas colonias, bueno, en esos territorios protegidos. ¿Por qué no se podían construir fábricas? Bueno, porque según las potencias europeas, eso lo que haría era incrementar el superávit, o sea, la cantidad desmedida de productos, de material procesado. Y entonces no se compraría ni lo que se producía en África ni lo que se producía en Europa. Entonces, ¿qué hacían? Que todas las materias primas de África las sacaban de África y las llevaban a Europa, las procesaban en Europa y las regresaban a África ya procesadas y costosas. O sea que los habitantes de África no podían comprarlas. Pero cuando los europeos se fueron, dejaron un pueblo o un territorio sin recursos naturales y además de sin recursos naturales, también los dejaron sin fábricas. O sea, dejaron unas naciones completamente pobres y expuestas a conflictos internos. Ese fue el imperialismo nacido, por supuesto, en el corazón de Europa, porque fueron los europeos los que propiciaron que se perpetrara este modelo. ¿Qué es lo que deben hacer, muchachos? Bueno, lo que deben hacer está en el tema número 16, que se llama justamente el imperialismo, y deben realizar los puntos del 1 al 5, el sexto no, pero del 1 al 5 deben realizar los puntos que se encuentran ahí. El segundo punto deben, no sé si imprimir o calcar, bueno, ustedes lo decidirán, imprimir un mapa político de África. Y en ese mapa deben colorear, de diferente color obviamente, los territorios que controlaba cada nación europea. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo bobo. Inglaterra controlaba Sudáfrica, entonces ustedes dicen, no, pues Inglaterra va a ser rojo. Entonces, Inglaterra controlaba Sudáfrica, entonces yo coloreo Sudáfrica, que es la última, la nación de más al sur de África, del continente africano. Pero también, también quiso controlar el Egipto, entonces colorean Egipto de rojo también, y así con todas las naciones europeas. Que les va muy bien, que les rinda, un abrazo y nos vemos en próximas semanas.